Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un excelente día, que sigas gozando de salud, así como cada uno de los integrantes de tu familia. El día de hoy me vas a entregar un esquema así. Acuérdate que yo uso una hoja porque no tengo cuaderno. Aquí cada cuadrado viene respecto a la forma, perdón, el número que viene en cada diapositiva, a excepción del rombo de en medio que viene la definición. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tomar una hoja, tamaño carta, la vas a doblar de forma esquinada. Ya que la doblaste así, recortas esta parte, por favor. Te va a quedar así de esta forma. Lo doblas a la esquina contraria. ¿Sí? Lo desdoblas a la mitad. Luego la otra mitad. Ya que lo tienes así, ya nada más lo doblas aquí a la mitad. Te va a quedar así. Y lo único que vas a hacer es recortar. Lo tienes así. Aquí está lo doblez, mira, fíjate. El doblez está aquí arriba. Lo que vas a hacer es solamente va a ser recortar como un triángulo. Lo vas a desdoblar y ya te quedó. Yo lo que hice es que doblado así cuando le recorté, con una tijera decorativa, le hice estos bordecitos nada más. Ajá. En las orillas. Nada más. ¿Sí? Del lado opuesto de esto. Fue lo único que hice. Y ya así lo pegas, por favor, en tu cuaderno y ya te queda de esta forma. No olvides, por favor, colocar la fecha. Y reiterándote mis felicitaciones porque he recibido trabajos excelentes, ¿no? En su gran mayoría, salvo que a algunos, bueno, les falta detallitos muy pequeños, como la fecha, o como que a lo mejor me borran con mucha pluma, pero de ahí en fuera, en un 99.99% sus esquemas son excelentes. Muchas gracias por continuar trabajando así. Ahora, en lo que se refiere a nuestro tema del día de hoy, del derecho al debido proceso, que va muy ligado a lo que habíamos visto tanto en el documental del túnel como en el derecho a la justicia, el debido proceso, vaya, va a significar, ¿no? O consiste, este va aquí en medio, consiste que en un juicio, en un proceso, se deben de aplicar los pasos que marca la ley y que la actuación de los implicados en el juicio pues también está determinada en una ley, ¿no? Y principalmente que están incluidos en estos pues los derechos humanos. Cuando no se cubren estos tres requisitos, vaya, se dice que todo el juicio o parte de él, en donde alguna de estos tres elementos que te comento no se haya cumplido, o bien durante todo el juicio, pues este va a ser inválido y va a haber necesidad de volverlo a empezar o de empezarlo desde el momento en que no se cumplieron estos requisitos, ¿sí? Ahora bien, los derechos que incluye son derecho a ser juzgado por un tribunal establecido en la ley, derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y este a su vez incluye tres aspectos o tres derechos más. Derecho a expresarse en la lengua materna y a tener un intérprete, y derecho a la legalidad. Eso no los anotes porque, mira, es lo que vamos a ir desglosando, ¿no? En cada una de las partes. Ahora bien, empiezo con el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Esto se refiere a que la Constitución marca que todos los tribunales que nos juzgan, que nos aplican la justicia, nos aplican la ley a un caso en concreto, este tribunal debe de ser imparcial, no debe de estar a favor de alguna de las partes, ¿sí? Debe de forzosamente mantenerse objetivo, ¿sí? Y este derecho, como es muy amplio, a su vez va a manejar tres derechos más.
El primero, la garantía de imparcialidad, ¿no? En que los jueces directamente, al ser ellos quienes aplican la ley al caso concreto, no deben de tener ningún tipo de relación con alguna de las partes, o con el Ministerio Público, o con el acusado, o con la víctima, o con, en otra materia que no sea penal, puede ser el actor, el demandado, etcétera. No puede tener ningún tipo de relación o familiar o de amigos, de negocios, de amistad, mucho menos amorosa, ¿no? Con alguna de las partes. Cuando alguna situación así se presenta, porque por situaciones de la vida se puede llegar a presentar, este juez se debe de excusar, debe de decir, no puedo conocer de este juicio porque yo tengo una relación o tuve una relación con alguna de las partes. Lo único que va a hacer el tribunal es decir, gracias por avisarnos, y ese juicio pasará a otro juez y no pasó absolutamente nada. En el caso contrario, si el juez no lo manifiesta y aún así conoce de ese juicio, pues va a ser sancionado, ¿no? Va a tener obviamente pues una responsabilidad porque está haciendo algo que la ley lo prohíbe, ¿no? Por otro lado tenemos el derecho de independencia, vaya, que significa que este juez que va a impartir o el tribunal que va a impartir la justicia no puede estar influenciado por ninguna otra autoridad, lo que sería como el tráfico de influencia. Oye, ¿sabes qué, juez 35? Pues ahí tienes detenido a mi familiar, no seas malito, ¿no? Ponle una condena menor porque pues es mi familiar y pues yo luego te pago el favor. O sea, no, nada de eso se puede hacer. También, pues, porque esté influenciado por algún partido político o por el presidente de la República o algún otro tipo de grupo o de influencia. O sea, tiene que ser independiente, junto con la imparcialidad que vimos ahorita, ¿no? Debe de ser objetivo. Es decir, como te comentaba, no puede inclinarse por alguna de las dos partes, ¿no? O por alguna razón ideológica o por una razón religiosa, moral, etcétera. Por ejemplo, si yo fuera un juez, mis ideas personales, mis valores morales me dicen que no al aborto, ¿no? Yo estoy en contra del aborto. Bueno, pero si yo fuera juez y viniera una persona en un juicio penal en donde la víctima es una mujer que está acusando al hospital porque le negaron su derecho al aborto, recuerda que en la Ciudad de México es un derecho dentro de las primeras 12 semanas de gestación, que fue a la clínica, solicitó su aborto voluntario, libre, dentro de las primeras 12 semanas, y que el hospital le dijo que no, que en ese hospital pues no se realizaban ese tipo de cirugías, y entonces pues pasó el tiempo y ella ya no pudo abortar. Entonces, yo, en el momento de dictar sentencia y ver las pruebas de ambas partes y motivar por qué voy a sentenciar de una forma o de otra, yo no puedo aplicar mi creencia personal, mi creencia moral, ¿sí? A ese caso, para nada. Tengo que hacer por completamente esa idea a un lado y aplicar lo que dice la ley. Y si la ley dice, toda mujer en la Ciudad de México tiene el derecho a abortar dentro de las primeras 12 semanas y el hospital no lo cumplió, yo voy a tener la obligación en el momento de aplicar la ley de decir, oye, hospital, estuviste mal porque ella tenía el derecho de abortar, aunque yo estoy completamente en desacuerdo con esa situación, pero tengo que aplicar la ley. No estoy aplicando mi criterio personal, ni mis gustos, ¿no? Entonces, en esto consiste la objetividad. Por otro lado, tenemos el derecho a ser juzgado por un tribunal establecido en la ley, es decir, no se pueden crear tribunales especiales para juzgar a alguien, para juzgar a Berenice y luego desaparecer. No, nada. Tengo que ser juzgada exactamente igual que como a todos los demás en un tribunal previamente establecido. Además,
nos encontramos que en el artículo 13 dice que ningún civil a su vez va a poder ser juzgado en un tribunal militar, ¿sí? Es decir, si yo no estoy en esa área, no tengo por qué ser juzgado en esos tribunales militares, ni ser, por ejemplo, sancionada de acuerdo a su código, ni mucho menos, ¿no? El artículo 13 constitucional menciona eso, ¿sí? De que el área militar es una situación, ¿no? Y de que solamente va a ser aplicado su tribunal, porque hay una cárcel también militar, su tribunal y sus leyes a ellos. Ajá. Al contrario, un militar que esté en un momento que no lo sea, o sea, que sea igualmente como nosotros, un civil, pues sí va a poder ser juzgado, ¿verdad?, en los tribunales civiles. Por otro lado, tenemos el derecho a expresarnos en la lengua materna y a tener un intérprete. Este se relaciona primero con la igualdad cultural, ¿no? Principalmente cuando un indígena pues es demandado o tiene que demandar o tiene que acusar a alguien, iniciar una carpeta de investigación o ser parte de un proceso como detenido, etcétera, pues se le debe de dar un intérprete para que entienda perfectamente bien lo que se está hablando, lo que se le está solicitando, lo que necesita aportar, ¿no? Para que no haya alguna ventaja respecto o desventaja respecto a que no entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Y que él obviamente pues se pueda defender de una mejor manera. También se relaciona con los extranjeros. Cuando un extranjero es detenido en nuestro país, tenemos la obligación de avisar a su embajada para que su embajada, además de avisar a sus familiares y el apoyo y demás, pues también principalmente brinde un traductor, ¿no? Y que le ayuda también a comprender cuál es el procedimiento, qué es lo que debe de realizar o no debe de hacer, y que entienda también a su vez pues todo lo que está pasando, ¿no? Recuerda de las audiencias orales. Entonces también es muy importante que ellos comprendan, ¿no? Tanto la víctima o el ofendido como también pues la persona que está privada de su libertad o que está sujeta a un juicio, ¿no? Y a su vez, en otras materias, pues también existen estos intérpretes, ¿no? Por último, el derecho a la legalidad, que menciona que absolutamente, pues, todos los jueces y todo el personal que trabaja en el área de impartición de justicia, pues, toda su actuación debe de estar apegada a la ley, ¿no? Que las sentencias que se emitan o las resoluciones que tienen deben de estar motivadas, o sea, razonadas y basadas principalmente en la ley vigente. No pueden basarse en una ley que estuvo vigente hace 20 años, no, 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 no. En la ley vigente, en nuestro caso, del 2020, ¿no? Entonces, con esto terminamos lo que es el derecho al debido proceso. Cualquier duda, de verdad, no dudes en indicármela en el correo. Y por favor, no olvides enviarme, ¿sí?, tu esquema ya concluido, ¿sí?, por favor. Y te deseo en verdad que tengas un excelente inicio de semana, que hayas descansado mucho para que puedas trabajar de forma excelente en esta semana. Cuídate mucho. Adiós.